sobre todo si la ley me lo exige. Entonces, aquí, por eso te vuelvo a repetir, creo que estamos ante una situación sumamente delicada. Muy buenos días, Nicolás, y muchísimas gracias por la invitación. Es como que o sea, no dejamos de repetir errores, ¿no es cierto? Hubo, ¿te acuerdas? Hace algunos años de conflicto cuando Rubén Vargas, en ese entonces ministro del Interior, se saltó como a 17, 18 generales para poner a uno de su gusto como comandante general, y eso provocó una crisis incluso en el estado de ánimo, ¿no?, de la policía. Ahora ha sido destituido el general Angulo, y él lo que está diciendo es que el procedimiento no solamente ha sido ilegal, ¿no es cierto?, sino que además él dice que el ministro del Interior, Víctor Torres, le solicitó una serie ¿no es cierto?, de movidas irregulares con respecto a los ascensos y demás. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Juan José? Tú que conoces lo que ocurre tras bambalinas en la Policía Nacional. Yo siempre sostengo, Nicolás, que toda denuncia hay que tomarla siempre con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando, mira, sean generales, coroneles, exministros, políticos, funcionarios, siempre cuando están fuera ya de, en este caso, la estructura orgánica, siempre salen las denuncias o es más, o comentan, a mí me pidieron, a mí me dijeron, a mí me hicieron, cuando en realidad yo creo que esos hechos en realidad lo que valen o tendrían fortaleza es haberlos formulado dentro del término o plazo legal. Yo simplemente hago una referencia. Si es que yo, por ejemplo, imagínate, soy un general de la policía y a mí viene un político, sea ministro, viceministro, congresista, a pedirme algo que está fuera de la ley 3714, que es la ley de régimen de personal, me obliga a dos cosas. La primera, a no darle cumplimiento a la orden, porque es una orden ilícita, ilegítima, irregular. Y segundo, a poner conocimiento al Ministerio Público. Yo, si soy el general Santibáñez, no voy a esperar a ser pasado a la situación de retiro o al salir para poder denunciar un hecho. Yo siempre he sostenido esa cuestión. Si vas a ser general, si vas a ser ministro, si vas a ser viceministro de alguna autoridad, entonces también ten la capacidad de denunciar los hechos cuando correspondan. Por eso digo que los hechos hay que tenerlos con mucho cuidado y hay que analizarlos o hay que saber analizarlos en un momento en concreto. Y en segundo término, creo que mucha gente conoce cuál es mi posición legal respecto a al nombramiento de un nuevo comandante general. Yo siempre he sostenido que esta es una facultad del Ejecutivo, siempre, al margen de que quien haya salido o no. Mi posición siempre ha sido jurídica. ¿Y por qué digo que mi posición es jurídica? Porque el nombramiento de un comandante general en la Policía Nacional se regula por una norma que es el Decreto Legislativo 1267, la Ley de Régimen de Personal de la Policía. Esta norma establecía en su primera disposición complementaria y transitoria que para que entrara en vigencia tenía que ser reglamentada. Por tanto, toda modificación que pueda sufrir a posterior esta disposición merece también una reglamentación, porque tú tienes que retornar o tienes que cumplir los mismos presupuestos de validez que se cumplen para la norma madre, ¿correcto? El Congreso de la República dictó una norma en la época justamente del expresidente Castillo que tenía pues como deporte remover a los comandantes generales, y dictó una disposición con la finalidad, dice la norma, que los comandantes generales solamente pueden ser removidos por determinadas causales y en determinado tiempo. Pero la cuestión, Nicolás, es que dicha norma hasta la fecha no es reglamentada, así como no han sido reglamentadas diversas disposiciones. La pregunta es, ¿está en vigencia o no? Para mí, particularmente, te vuelvo a repetir, es mi posición jurídica como abogado, la vigencia está suspendida, porque la norma no ha sido reglamentada, Claro, y tendría que ser reglamentada para ser validez. Si no se reglamenta, no se puede aplicar, entonces queda abierto el Por espacio. supuesto, Es decir, lo exacto. que tú dices es que la remoción del general Angulo, pese a que la ley dice que hay requisitos que no se han cumplido, como la ley no fue reglamentada, lamentablemente para el general Angulo, legalmente está bien destituido. O sea, se ha cumplido con la forma. Yo te hago una pregunta, y fíjate tú. El general Alfaro, que fue pasado a la situación de retiro por los hechos que ya conocemos, pero finalmente pasado a la situación de retiro a menos del año de cumplir su nombramiento como comandante general. ¿La norma, acaso, la ley que estableció el Congreso, supuestamente ya no había sido dictada? Entonces, bajo ese presupuesto,
el pase al retiro de Alfaro también hubiera sido ilegal, pues. Y si hubiera sido ilegal, entonces, ¿por qué el comando institucional de esa época asumió el cargo? O Claro. sea, Ahora, vayamos a la lógica, ya, ¿no? digamos, ese es un primer tema. El segundo es el de la denuncia que ha formulado. O sea, tú llamas la atención sobre un asunto que es cierto. O sea, Ujú. es una denuncia a posteriori. Es decir, que si no era removido como comandante general, nunca nos íbamos a enterar de estas irregularidades que el ministro del Interior le estaba solicitando al comandante general de la policía. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que tú piensas sobre esta denuncia? Mira, al margen, te vuelvo a repetir, al margen de quien sea el general o la autoridad, mi cuestionamiento personal y jurídico, al margen de este tema, es que yo considero siempre que si un funcionario público es víctima, o mejor dicho, o es partícipe de la presunta comisión de un delito, que en este caso, por ejemplo, si es que alguna autoridad viniera a mí a presionarme para algún cambio, algún nombramiento, es un delito de tráfico de influencias. Yo no voy a esperar a salir, pues, de la gestión. Lo que tengo que hacer es poner en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público, sobre todo si la ley me lo exige. Entonces, aquí, por eso te vuelvo a repetir, creo que estamos ante una situación sumamente delicada, pero que merece ser analizada desde el punto de vista también objetivo de la oportunidad en que se hace una denuncia, una queja o una formulación, porque la oportunidad termina siendo importante. Fíjate, Nicolás, si yo, por ejemplo, o si tú eres un funcionario y viene un ministro a pedirte un cambio y tú no lo haces y callas, ¿qué cosa eres? Eres cómplice. Claro. Eres cómplice de la situación, pero luego resulta que no te renuevan el contrato y ahí sales a hablar. Entonces, eso te quita esa categoría de cómplice de la situación. Hay que analizarlo esto con muchísimo cuidado, porque en realidad, el tema es que, para empezar, el comandante general de la Policía Nacional es el funcionario máximo de la policía. Él no está sujeto a ningún tema de subordinación para nombramientos, ni tampoco para la selección de personal, para el establecimiento de reglas que tengan que ver específicamente policía, con excepción, claro está, de los nombramientos de ascensos a generales que los ve el Ejecutivo y el nombramiento, por ejemplo, de personal que está en las embajadas como agregados policiales. Pero todo lo demás se sujeta bajo las disposiciones y normas del comandante general. Entonces, es él quien responde, es él la autoridad. Y por tanto, si es que en algún momento cualquier tipo de funcionario de dicha categoría sufriera algún tipo de presión política, lo que tiene que hacer es denunciarlo y no callar, porque lamentablemente cuando uno guarda ese silencio, a pesar de que la norma, te vuelvo a repetir específicamente, en el caso de la policía establece con claridad que no está obligado al cumplimiento y además tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, el hecho de que lo conozcamos en el mes de febrero, ¿no? Cuando ya todo esto se ha generado o se ha discutido, creo que merece tomarlo con bastantes pinzas, ¿no? Ahora, yo no sé si podemos, señora Magariño, escuchar lo que dijo Víctor Torres, el ministro del Interior, con respecto a esta denuncia. Eh, podemos para escucharlo con Juan José, por favor, y que él nos haga el comentario respectivo. ¿Podemos? Decirles a ustedes y al pueblo peruano lo que manifesté el día de ayer. Mi carrera no es de 5 años ni de 10. Mi carrera en la policía ha sido de 40 años y he sostenido y he salido y he pasado de retiro con un legajo limpio. Pues resulta que en 2 meses yo soy el peor ser humano que puede tener Lima y Perú. No es así. Yo le pido que nos dejen trabajar, crean situaciones en la prensa, en la televisión, y el trabajo es arduo, no tenemos tiempo para estar pensando en esas cosas, hay que seguir para adelante. Respecto a si renuncio o no, pues en mi Guardia Civil y hoy Policía Nacional me enseñaron a que en los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte y renunciar sería un acto de cobardía. Claro, en realidad formalmente el solo hecho de que le pongan una denuncia no es argumento para renunciar, ¿no? En ese punto no deja de tener razón, ¿no? Mira, yo creo que en realidad, y te vuelvo a repetir, toda persona, todos
tienen derecho al debido proceso y a la legítima defensa. Todos, desde el señor comandante general Angulo, desde el ministro de Interior, desde cualquier autoridad. Es más, tú, yo, absolutamente toda persona tiene derecho a una legítima defensa. Porque lamentablemente en el Perú estamos acostumbrados a que simplemente por la formulación de una denuncia, hasta incluso pues, periodística en las redes sociales, automáticamente exigimos la cabeza del funcionario, la cabeza de la persona que está sujeta a esta posibilidad. No, lo que hay que hacer aquí es una defensa adecuada y por otro lado garantizar el debido proceso de todos. No puede Ahora, convertirse en un deporte nacional, pues el cambio de autoridades cada vez que simplemente sale a la luz una denuncia. Yo quiero claro, mencionarte, por ejemplo, un tema en concreto. Mira, fíjate, solamente 2 minutos. Cuando surgió el tema de los generales que supuestamente pagaron coimas para ascender, lo que hicieron fue detenerse a 8 personas. A 8 personas de las cuales, por ejemplo, yo asumí, como tú sabes, la defensa de uno de ellos, que fue el general Diego Gauchada. Cuando lo detienen al señor, luego el fiscal va a un requerimiento de prisión preventiva y solicita ante el juez Leodán, uno de los jueces más respetados del Poder Judicial, solicita su prisión por 18 meses. ¿Qué cosa dijo el juez Leodán? No, señor, el señor no va a prisión. ¿Y sabe por qué? Porque los graves y fundados elementos de comisión que usted ha presentado como fiscalía y que los está mencionando en los medios de comunicación no son ciertos. Y por tanto le tengo que dar libertad. Y le da libertad. El fiscal apela. Y en apelación sube a las salas más respetadas del Poder Judicial y tuvo el Ministerio Público, la defensa se le encargó, por ejemplo, al fiscal, al doctor James Rodríguez, por quien tengo muchísima referencia, uno de los autores más importantes del derecho penal, ha escrito muchísimos libros. ¿Y sabes en qué concluyó la sala penal? Ratificó la libertad y no solamente ratificó la libertad de este general, sino que adicionalmente le dijo, señor, usted no tiene por qué tener comparecencias. ¿Por qué? Porque los graves y exitosa. fundados elementos de convicción, en este caso, para su caso en particular, ojo, No, no no está opera, diciendo que no claro. hayan existido, probablemente pagos, no, sino para el caso en particular del señor, no existían, no habían. Pero sin embargo, ya pues los medios de comunicación lo habían absolutamente lapidado. Lo que debe garantizarse en el Perú, Nicolás, es un debido proceso para todos, para Ahora, todos. un tema aparte, Juan José, es que en los argumentos para la destitución del general Angulo, lo que se está poniendo en cuestión es la estrategia utilizada para la lucha contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana. O sea, se habla, por ejemplo, del fracaso de los estados de emergencia, que dicho sea de paso se siguen aplicando, ¿no es cierto? Como en el Correcto. caso de la libertad. Pero eso no es una responsabilidad del comandante general. O sea, si estás, digamos, poniendo en cuestión la certeza o la eficiencia de la estrategia, ¿no? Contra la delincuencia, quien tendría que ser cuestionado es el ministro, no el comandante general de la policía, porque él es el responsable político, ¿no? Lo que pasa es que tú lo acabas de mencionar. Yo creo que hay un responsable político y un responsable operacional. Definitivamente la Policía Nacional del Perú, y te lo digo con conocimiento de causa, porque como muchos saben, gracias a Dios, asesoramos a muchas de las policías en Latinoamérica. La Policía Nacional del Perú es una de las policías mejor entrenadas de Latinoamérica. Lo que a veces, lamentablemente, está careciendo es de logística, pero es una de las mejores entrenadas. No obstante, yo creo que la lucha contra la criminalidad puede mejorarse. Debemos reforzar los mapas del delito que cada comisaría debe tener para identificar los focos donde se están cometiendo y tener digamos, una estrategia de patrullaje. Lo que debemos tener, Nicolás, es una estrategia de reacción. Lo que quiere la gente no es que pase el patrullero cada 5 minutos, sino lo que quiere la gente es que cuando se genere un Exitosa. delito, llame al 105 y el patrullero aparezca al minuto, tenga Claro. capacidad de reacción. Eso es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es una lucha frontal contra la delincuencia. Ayer discutía, por ejemplo, con un experto en temas de criminalidad y me decían, fíjate, todos estamos viendo lo que está sucediendo en Trujillo. En Trujillo hoy por hoy las bandas criminales han prácticamente acaparado absolutamente todos los sectores. Y no debe caber duda que allí, en este momento, el nivel de corrupción debe ser sumamente alto. ¿Sabes qué tendría que hacerse o analizarse? Probablemente lo que se hizo en Colombia en la época en la ciudad de Medellín, cuando estuvieron los narcotraficantes imperando. Cambiar a todo el personal policial, cambiar a todos A todos. desde el alto mando hasta los subalternos que están 20 años metidos en una comisaría y no son cambiados, porque ahí es donde empieza la corrupción. Y tener nuevo personal que esté dispuesto a combatir la delincuencia
pero con las armas legales, que les garantice que luego no van a terminar denunciados o no van a terminar en prisión. Yo siempre digo, y aunque a mucha gente no le guste y probablemente tenga muchísimas críticas al respecto, y te lo voy a decir claramente, ¿ah? Para meter a un policía a la cárcel, ¿sabes qué cosa necesitas? Mira, necesitas un juez timorato, un fiscal que le guste la televisión y un testigo mentiroso. Y bajo esos tres presupuestos tienes un policía en la cárcel. O sea, en realidad no podemos desconocer que hay malos efectivos y contra los cuales hay que luchar de manera frontal y expectorarlos y sacarlos de la policía. Me queda clarísimo. Pero lo que no podemos permitir son juicios de valor que no estén debidamente fundamentados y tampoco podemos permitir en este caso que exista la posibilidad de que la criminalidad siga creciendo en un lugar donde prácticamente normativamente es imposible hacer algo porque tenemos un marco jurídico que nos está amarrando los pantalones. Ahora, para terminar, lo que resulta penoso de todo esto, de toda esta neblina que se ha, ¿no?, tendido, es la condición en la que entra el general Sanabria. Es decir, es que como que Sanabria no merecía esto, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Mira, entiendo que es un oficial respetado, con una trayectoria, ¿no es cierto? Y como que más sintonizado con lo que tendría que hacer la policía hoy, ¿no? Mira, yo te digo, Nicolás, yo creo que el general Sanabria ha adoptado una posición valiente. ¿Y yo por qué te digo que creo que es valiente? Porque sabe, como tú bien lo dices, por justamente la relación que tiene con el personal, sabe lo que está cogiendo en este momento. Y yo creo que tiene absolutamente toda la disposición para poder hacer las cosas que tienen que hacerse. Él ya ha anunciado cambios, ¿ah? Y creo que en su discurso incluso dijo, se vendrán más de 200 cambios en la policía. Dejémoslo trabajar. Es un oficial operativo, es un oficial que conoce. Yo creo que podemos tener buenos resultados si es que finalmente al sector se le brinda apoyo logístico, apoyo político y en realidad también incluso el apoyo legal. El apoyo legal porque tenemos que defender las intervenciones de nuestros policías, lógicamente dentro del marco del uso adecuado de la fuerza, pero como ya lo dijo un señor congresista de la República, no amparados pues en el principio de proporcionalidad. La fuerza de la Policía Nacional no puede ser proporcional a la delincuencia, tiene que ser mayor, sino en el principio de la razonabilidad, en el uso del arma cuando ésta tenga que ser usada para proteger los bienes jurídicos, no solamente la vida del policía, sino la vida de los demás.